Bienvenido nuevamente a la unidad curricular Operación Unitaria y Diseño de Equipos. Daremos inicio al tema correspondiente a la destilación continua, llamada también rectificación, empleando el método de McKay-Thiele. Iniciaremos con dar una breve definición de lo que es la destilación. Todos sabemos que la destilación no es más que la separación de dos componentes miscibles por diferencia de punto de ebullición aplicando energía o calor. Podemos definirla como una operación básica mediante la cual se separa una mezcla de líquidos de distintas volatilidad en sus componentes puros, o una separación de una mezcla líquida de componentes miscibles entre sí en varios o cada uno de sus componentes individuales mediante vaporización parcial. Es importante señalar que existen dos tipos de destilación: una destilación continua que utiliza reflujo y una destilación simple o discontinua que no emplea reflujo. Eh, Estos dos métodos principales, por ejemplo, en caso del primer método, se basa en la producción de vapor mediante la ebullición de la mezcla líquida que se desea separar y la condición de los vapores sin permitir que el líquido retorne nuevamente al equipo o a la columna de destilación. Por lo tanto, no existe reflujo. El segundo método se basa en el retorno de una parte del condensado hacia la columna en condiciones tales que el líquido que retorna se pone en contacto íntimo con los vapores que van ascendiendo, es decir, que van subiendo por la torre, y estos se devuelven o estos van hacia el condensador. Muy bien. Para el caso del fundamento del método McKay-Thiele, que es el método que me va a permitir o formar parte del diseño de las torres o columnas de destilación, no es más que un método un método matemático que utiliza las pendientes, ¿verdad?, llamadas también líneas de operaciones. Este método es el que me va a permitir incorporar el número de platos necesarios que se requieren para alcanzar el equilibrio líquido-vapor dentro de la columna de destilación. Podemos ver que fue ideado por McKay y Thiele en 1925 y se considera el más simple y quizás el más ilustrativo para el análisis de la destilación fraccionada binaria. Como dijimos anteriormente, es un método matemático gráfico para determinar el número de platos teóricos necesarios para la separación de una mezcla binaria constituida por un componente A y B, es decir, un componente volátil y menos volátil. Este método emplea el balance de materia con respecto a ciertas partes de la columna, produciendo las llamadas líneas de operación y la curva de equilibrio X, Y o YX para el sistema. Cuando nos referimos al diagrama de equilibrio YX en destilación o en equilibrio líquido-vapor, denominamos al componente que se encuentra en la fase de vapor, lo denominamos con la letra Y, y al componente que se encuentra en la fase líquida como X. El supuesto principal consiste en que debe haber un derrame equimolar a través de la columna entre la entrada de alimentación al plato superior y la entrada de alimentación al plato inferior. Cuando hablamos del plato superior y el plato inferior, nos estamos refiriendo al condensador y al rehervidor. Y las corrientes de líquidos y vapor entran en un plato y establecen su equilibrio y salen del mismo. Muy bien. Haremos énfasis entonces en lo que es la destilación continua o con reflujo, llamada también rectificación. Aquí vemos cómo está constituida una columna de rectificación. Vemos que existen tres partes. Una parte donde ingresa la alimentación o la mezcla como tal, constituida por el componente más y menos volátil. Un área donde está constituida por el condensador, y otra parte inferior constituida por el rehervidor, llamado también revaporizador. Ok, vemos que en el condensador sale la corriente líquida destilada y una parte que se devuelve a la torre, es lo que se conoce como reflujo.
En esta siguiente lámina podemos observar de manera muy detallada las partes que constituyen la columna de destilación. Vemos acá, como en la lámina anterior, entra la alimentación, tenemos acá el condensador y por este lado, en la zona inferior, tenemos al rehervidor. Vemos que la zona constituida por el condensador se llama la sección de enriquecimiento, es decir, la sección de enriquecimiento es aquella o aquellos platos que están por encima de la alimentación y que llegan hasta el condensador. Y la zona de empobrecimiento, llamada también agotamiento, es la zona que va desde el plato de alimentación hacia el rehervidor. Es lo que se conoce como la zona de agotamiento o empobrecimiento. Vemos que en la parte inferior, pero en la parte superior, saldrá el producto destilado y una parte que se devuelve a la columna de destilación. Y en el rehervidor saldrán los productos ya, o mejor dicho, el producto empobrecido con el componente más volátil. ¿Ok? El destilado saldrá enriquecido con el componente más volátil, mientras que en la zona de empobrecimiento llamada rehervidor saldrá el producto empobrecido con el componente más volátil. Ok, se llama también zona de enriquecimiento porque a medida que los vapores que van ascendiendo por cada uno de los platos se va enriqueciendo con el componente más volátil y llega entonces al condensador, mientras que el líquido que se devuelve a la torre y que desciende por la columna se empobrece del componente más volátil, llegando así de esta manera o saliendo de esta manera por el rehervidor como residuo. Muy bien. Aquí podemos observar otra gráfica donde vemos de manera detallada, de la misma manera, las tres zonas constituidas por la columna de destilación. Vemos entonces la zona de alimentación, la zona de enriquecimiento donde está constituido el condensador y la zona de empobrecimiento, agotamiento, donde vemos el hervidor. A continuación tenemos un ejemplo típico de un diagrama de flujo de una columna de destilación. Podemos observar que está ingresando una alimentación o una mezcla binaria constituida por un componente más y menos volátil. En este caso tenemos que ese componente más volátil, su fracción la vamos a denominar XF sus 1 y un factor de vaporización que hace referencia al estado en que esa mezcla binaria ingresa a la torre, que puede ingresar como un vapor saturado, como un líquido subenfriado, como una parte de mezcla de líquido y vapor, como vapor sobrecalentado o simple y llanamente como un líquido saturado. ¿Ok? Esa mezcla obviamente se va a separar por el efecto de la energía aplicada en vapor y líquido. Los vapores irán ascendiendo hacia la columna, llegando entonces hacia la zona donde está localizado el condensador. En ese condensador se obtiene una parte de destilado enriquecido con el componente más volátil denominado XD y una parte que se devuelve a la torre o un líquido que se devuelve a la torre e ingresa nuevamente a la misma y es lo que se conoce como relación de reflujo. Ese líquido, cuando va ascendiendo por la columna, viene arrastrando parte del componente más volátil. ¿Ok? Entonces, el vapor que va ascendiendo por cada uno de los platos arrastra parte de ese componente más volátil, es decir, se enriquece con el componente más volátil que viene, que viene arrastrando el líquido que se devuelve a la columna, que va descendiendo por los platos, de tal manera que ese líquido se va agotando de ese componente más volátil. ¿Y hacia dónde va ese líquido? Obviamente va hacia la zona de empobrecimiento, donde tenemos localizado, en este caso, a el rehervidor. En el rehervidor vamos a obtener entonces el producto o residuo que está
enriquecido con el componente menos volátil y en empobrecido a su vez con el componente más volátil. Los vapores que salen del revidor retornan nuevamente a la columna. En este caso están ingresando como B' y el líquido que está descendiendo está ingresando al revidor como L'. Entonces sabemos que la relación de reflujo no es más que la cantidad de líquido que se devuelve a la torre o a la columna de destilación y la cantidad de destilado que se está produciendo en el mismo o en el condensador. Si hacemos un balance de materia global en el equipo o en el diagrama de flujo que vimos anteriormente, vemos que está ingresando F1, está saliendo D y está saliendo W. ¿Ok? Es decir, destilado y residuo. Entonces tenemos un balance donde F es igual a D más W. Posteriormente hacemos un balance en componente o parcial. ¿Cuál componente? Componente alcohol. Si en tal caso estamos trabajando con una mezcla binaria alcohol-agua, sabemos que el alcohol es el componente más volátil, el que tendrá un punto de ebullición menor con respecto al punto de ebullición del agua. ¿Ok? Entonces el balance nos quedaría el mismo balance en corriente multiplicado por la fracción del componente alcohol en cada una de las corrientes. ¿Ok? Entonces F por X sub F igual a D por X sub D más W por X W. De flujo podemos evidenciar que se van a realizar, aparte del balance general, en las diapositivas anteriores, vamos a realizar 3 balances en 3 zonas distintas, como lo es el plato de alimentación, en la zona de enriquecimiento, específicamente en el condensador, y en la zona de agotamiento, donde se localiza el rehervidor. Vemos que en la zona de alimentación, esta se separa en vapor que asciende por la columna e ingresa al condensador, y en líquido, ese líquido va a ingresar a ese plato de alimentación y ingresa sucesivamente hacia o desciende hacia el rehervidor bajo la forma de L'. De ese mismo plato va a ascender vapor que procede del rehervidor y ingresa al plato bajo la forma de B'. Ok. Si realizamos un balance en el plato de alimentación, nos daremos cuenta lo siguiente. Esa alimentación va a separarse en vapor y en líquido. A ese plato va a ingresar un vapor que procede del rehervidor bajo la forma de B' y saldrá de ese plato hacia la zona de enriquecimiento dirigido al condensador bajo la forma de B. De la misma manera, al plato de alimentación descenderá el líquido que procede del condensador bajo la forma de reflujo y que se dirige hacia el rehervidor bajo la forma de L'. Según balance, en esa zona nos quedaría entonces que F será igual a vapor más líquido, o mejor dicho, a la separación de ambos en vapor líquido, BF más LF. Si realizamos un balance parcial en componentes más volátiles, en este caso tomamos como ejemplo alcohol, si se trata de una mezcla binaria alcohol-agua, nos quedaría que cada una de esas corrientes va a estar multiplicada por la fracción del componente más volátil. En este caso la fracción del componente en alimentación, la fracción en la fase de vapor y la fracción en la fase líquida. Despejando Y en función de X, nos va a quedar entonces esta línea de operación denominada línea de operación de alimentación, donde observamos que esta sería
la pendiente de la recta y esta parte sería el intersecto con el eje Y. Seguidamente, realizando un balance en la zona de enriquecimiento, podemos observar en esa zona donde localizamos el condensador va a ingresar vapor con una fracción del componente más volátil, ya denominada Y. Ese vapor se va a separar bajo la forma de destilado y líquido que se va o va a retornar a la torre. El destilado tendrá una fracción del componente más volátil y de la misma manera el líquido que retorna a la torre también tendrá la misma composición que tendrá el destilado. Es decir, si se trata de un condensador total, las fracciones tanto del destilado como del líquido que se devuelve a la torre, sus fracciones del componente más volátil serán iguales o idénticas. Según balance total, ese vapor que ingresa al condensador se separa por un lado en forma de líquido y por otro lado en forma de destilado. Si realizamos un balance parcial en el componente más volátil, nos quedaría que el vapor estaría multiplicado por la fracción de su componente más volátil bajo la forma de Y igual al líquido multiplicado por su fracción del componente más volátil más el destilado por su fracción del componente más volátil en ese momento. Despejando Y en función de X nos quedaría esta línea de operación denominada línea de operación de enriquecimiento, donde podemos observar que este sería la pendiente de la recta y esta parte sería el intersecto con el eje Y. En el mismo orden de ideas, continuando con los balances, realizamos un balance en la zona de agotamiento, específicamente en el hervidor. Encontramos lo siguiente. Vemos que desciende sobre la columna una corriente líquida que procede del condensador y que ingresa al hervidor, separándose en desecho o residuo que posee una fracción denominada XW, es decir, el producto que posee el componente más volátil empobrecido en ese determinado momento, y otra parte en forma de vapor que se devuelve o asciende a la torre o a la columna de destilación bajo la forma de B'. ¿Ok? Realizando el balance, entrada igual salida, nos quedaría lo siguiente. L' es igual a B' más W. Realizando un balance parcial o en componente, cada una de las corrientes van a estar multiplicadas por el componente más volátil en su respectiva fase, X en la fase líquida, Y en la fase de vapor y XW que pertenece al residuo como tal. Despejando Y en función de X nos quedaría la siguiente línea de operación denominada línea de operación de agotamiento. Esta parte L' entre B' sería la pendiente de la recta y W entre B sería, y multiplicado por la fracción XW, sería el intersecto con el eje Y. Vemos que este intersecto es negativo, o sea, quedaría por debajo de la línea del eje de las abscisas en la curva de equilibrio. Entonces observamos que el método de McCarthy no es más que el método de las pendientes. Observamos que el componente en la fase de vapor denominado Y estará en función del componente X, en este caso la fracción del componente más volátil en la fase líquida. Es decir, el equilibrio que existe entre los componentes más y menos volátil en ambas fases, llámese en la fase de vapor o en la fase líquida. Vemos que simplemente se formarán líneas rectas. En cada línea de operación tendrán sus respectivas pendientes y su respectivo intersecto con el eje Y. En este caso lo tenemos denominado como B. Y simplemente la ecuación de la recta que relaciona
cada una de las variables sería y igual a mx más b, ¿ok? Es decir, y en función de x. En pocas palabras, el componente más volátil en la fase de vapor estaría relacionado de manera lineal con el componente más volátil en la fase líquida en el momento que se establece el equilibrio líquido-vapor. Eso es lo que se denomina entonces el método de McKay-Thiele para el diseño de la torre de destilación continua, llamada también rectificación. A continuación daremos un ejemplo típico de un problema de destilación con alimentación simple de una mezcla binaria que está constituida por hexano-octano. La columna trabaja con una presión de una atmósfera que es equivalente a 14,7 psi. Las temperaturas de ebullición de ambos componentes orgánicos, según la gráfica presión-temperatura, son las siguientes. La temperatura del hexano corresponde a 154 grados Fahrenheit, que son equivalentes a 67,80 grados Celsius. Y la temperatura del octano es igual a 255 grados Fahrenheit, que es equivalente a 124 grados Celsius. Como podemos observar, la temperatura de ebullición menor es la del hexano, es decir, es el componente más volátil. Por lo tanto, en el proceso de destilación será el primer componente que se va a separar de la mezcla binaria en el momento que se lleve a cabo el proceso de vaporización de la mezcla como tal. Si vamos al gráfico presión-temperatura, localizamos la presión en el eje de las ordenadas. Vemos que este gráfico, en el eje de las ordenadas tenemos la presión que corresponde desde 0,1 hasta 10, expresada en libras pulgadas cuadradas, que eso es equivalente a PSI. Entre 10 y 20 tendría el valor de una atmósfera, que es equivalente a 14,7. Vemos acá las líneas diagonales de los solventes o compuestos orgánicos, desde el etileno hasta el mercurio. Las líneas superpuestas me indican el grado de volatilidad de cada componente. Es decir, que el etileno será más volátil que el propano será más volátil que butano, y el menos volátil en este sentido será el mercurio. Entonces vamos a localizar al componente hexano y octano en la gráfica. Ubicamos el hexano, tenemos ahí el N-hexano, y por otro lado tenemos la línea que corresponde al octano. Trazamos una línea recta que va desde 14,7 psi paralela a la línea que corta correspondiente al hexano, aproximadamente sube. Trazamos una línea hacia el eje de las ordenadas para encontrar la temperatura. En este sentido, la temperatura correspondiente sería de, aquí en la gráfica vemos 150, pero realmente es la temperatura que tenemos en la lámina anterior, que es correspondiente a 154 grados Fahrenheit. Y de la misma manera hacemos con el octano. Trazamos una línea paralela desde la presión correspondiente, 14,7 psi, hasta donde corte la línea diagonal que corresponde al octano. Vemos que encima de esta línea está el otro componente orgánico que corresponde al ácido acético. Mucho cuidado de no confundirla. Entonces trazamos una línea vertical al eje de las ordenadas para encontrar la temperatura. La temperatura correspondiente en este sentido sería aproximadamente 255 grados Fahrenheit. Ok. Realizando o tomando en consideración el diagrama de flujo del enunciado, vemos que entre una alimentación, una mezcla binaria correspondiente a 12 kilogramos mol por hora, con una fracción de hexano correspondiente al 45%, es decir, 0,45 en fracción, y un factor de vaporización de la manera como ingresa en la mezcla a la torre de destilación correspondiente a un 0,70, es decir, 70% corresponde a vapor y el resto será líquido. Esta mezcla ingresa a un plato de alimentación donde se va a separar en vapor, que pasa
a la zona de enriquecimiento o donde ubicamos el condensador. En ese condensador se va a producir un destilado enriquecido con un 95% de hexano, y parte de ese destilado se devuelve a la torre en forma de reflujo o simplemente L. Por eso, por el plato de alimentación van a ascender los vapores que proceden del revidor bajo la forma de B', y en el mismo va a descender el líquido que procede del condensador y que se dirige hacia el rehervidor. En el rehervidor se va a producir un producto que posee una fracción en el componente más volátil correspondiente al 7%, es decir, queda empobrecido en esa zona de agotamiento. Por supuesto, del mismo rehervidor van a ascender vapores que se devuelven a la torre bajo la forma de B'. Y tenemos un dato importante, la relación de reflujo, que no es más que el cociente entre la cantidad de líquido que se devuelve a la torre y el destilado que se está produciendo. En esta oportunidad esa relación de reflujo es igual a 2. Si realizamos un balance general de materia, podemos observar que las corrientes de entrada y salida del destilador son la alimentación. Entra la alimentación, sale destilado y residuo. Conocemos el flujo de alimentación, en este caso es igual a 12 kilogramos mol. Sustituimos, obteniendo de esta manera una ecuación igual, valga la redundancia, 12 menos W. Si realizamos un balance parcial en el componente más volátil, en este caso el hexano, tomamos la misma ecuación de balance general o corriente y lo multiplicamos por la fracción del hexano que corresponde a cada uno de ellos. Sería la fracción en alimentación, que es 0,45. Acá tenemos que la fracción del destilado es 0,95 y la fracción del desecho o residuo es 0,007. Tenemos que D es igual a 12 menos W. Sustituimos, aplicamos propiedad distributiva y resolvemos la ecuación aplicando términos semejantes. Nos queda en función del residuo, es decir, W. Despejamos y eso nos corresponde a 6,82 kilogramos mol por hora. Sustituimos para encontrar entonces, a partir de la ecuación inicial, el destilado sería un flujo correspondiente a 5,18 kilogramos mol por hora. Realizamos un balance en el condensador. En el condensador está ingresando vapor que se separa en forma de destilado y líquido que se devuelve a la torre. Tenemos que la relación de reflujo es igual a L entre D o L sub 0 entre D. Como conocemos destilado y conocemos reflujo, podemos despejar la cantidad de líquido que se devuelve a la torre, por lo tanto daría como resultado a 10,36 kilogramos mol por hora. Sustituyendo en la ecuación principal, el vapor quedaría como la suma de destilado y líquido correspondiente a un 15,54 kilogramos mol por hora. Luego, realizando un balance en el plato de alimentación, podemos observar que la mezcla que está ingresando con un factor de vaporización correspondiente a 0,70 y una fracción de hexano de 0,45 se va a separar en ese plato en forma de vapor y en forma de líquido. Un vapor que procede de la zona de rehervidor, que asciende a través de ese plato como en forma de B', y que sale del mismo bajo la forma de B, que se dirige al condensador. A su vez, ingresa o desciende a ese plato un líquido que procede del condensador y que se dirige hacia la zona del rehervidor bajo la forma de L'. Seguidamente hacemos un balance de materia en ese plato. Sabemos que se separa la alimentación en forma de líquido y vapor. Considerando que el factor de vaporización es conocido, podemos despejar entonces BF. Despejando BF nos queda que es el producto del factor de vaporización por la alimentación o flujo de alimentación, correspondiendo entonces a 0,70 multiplicado por 12, y ese flujo de vapor es igual
a 8,4 kilogramos mol por hora, es decir, el flujo de vapor que se va a dirigir hacia el condensador. De la misma manera podemos despejar entonces de la ecuación original el líquido que sale del condensador. En este caso es igual a 3,6 kilogramos mol por hora. Realizando un balance en la zona de vapores, observamos que en esa zona de vapores, el vapor que se desprende de la alimentación, ese vapor ingresa al plato y lo mismo lo hará el vapor que asciende por la columna procedente del hervidor bajo la forma de V'. De la misma manera, del plato de alimentación saldrá un vapor que se dirige hacia la zona del condensador. Si realizamos un balance de materia, vemos que los flujos de entrada son BF y B', y el flujo de salida sería B, que es el que se dirige hacia la zona de enriquecimiento o condensador, quedándonos entonces el balance como sigue: BF más B' es igual a B. Despejando B', nos quedaría la diferencia de B menos BF. Sustituyendo los valores ya conocidos, nos dará como resultado que el flujo de vapor que atraviesa el plato y que procede del rehervidor es igual a 7,14 kilogramos mol por hora. Haciendo un balance en la zona de los líquidos, en el mismo plato de alimentación, vemos que está ingresando un líquido que se desprende de la alimentación. De la misma manera, saldrá de ese plato un líquido que desciende por toda la columna y atraviesa el plato de alimentación y se dirige hacia la zona de rehervidor como L'. De la misma manera, del condensador procede un líquido que desciende bajo la forma de reflujo en esta forma igual a L. Es decir, que los flujos de entrada en ese plato, en lo que respecta a la zona de los líquidos, serían LF y L, y el flujo de salida sería L', quedando el balance como sigue: LF más L es igual a L'. Por lo tanto, L', sustituyendo los valores ya conocidos, nos da como resultado que es igual a 13,96 kilogramos mol por hora, es decir, el flujo de líquido que desciende por la torre y que se dirige hacia el rehervidor. Ahora nos queda entonces emplear las líneas de operaciones. En este caso vamos a comenzar por la línea de operación de enriquecimiento, que procede del balance de materia y balance de componentes en el condensador. Esta ecuación es la siguiente, ¿verdad? Y es igual a L entre B por X menos D entre B por X por D, XD, perdón. Entonces, sustituyendo los valores, nos quedaría que esa línea de operación nos dará como resultado que es igual a 0,67x más 32, es decir, la pendiente de esa línea de operación sería igual a 0,67 y el intercepto con el eje Y correspondería a un valor de 0,32. Muy bien, seguimos entonces con la línea de operación en la zona de agotamiento, es decir, donde hacemos el balance tanto en materia como en componente en el rehervidor. Una vez que realizamos esos balances, como vimos en las láminas anteriores, nos genera esta línea de operación de agotamiento. Sustituyendo los valores ya conocidos de los respectivos balances anteriores, nos dará como resultado de que esa línea de operación tendrá como pendiente un valor igual a 1,96 y un intercepto negativo con el eje Y correspondiente a 0,07. Por último, hacemos un balance en la zona de alimentación que nos va a generar una línea de operación. Esta línea de operación quedará en función, como podemos observar en la lámina, sustituyendo los valores, nos dará como resultado que la pendiente de esa línea de operación corresponde a 0,43 y su intercepto con el eje Y corresponde a un valor de 0,64. Muy bien, aplicando entonces el procedimiento para el método gráfico o el método de McCarthy para la gráfica de equilibrio de hexano-octano a la presión de una atmósfera equivalente a 14,7 psi, encontramos que esta gráfica es la siguiente. Podemos ver la gráfica de equilibrio hexano-octano, ¿verdad? Vemos una curva
Vemos una curva, vemos una diagonal, y en el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas, las fracciones molares que corresponden al componente más volátil, tanto en la fase de vapor como el componente más volátil en la fase líquida. Y por otro lado tenemos una línea paralela al eje de las ordenadas que corresponde a las temperaturas del componente más volátil y menos volátil, por supuesto. Vemos que la temperatura menor está alrededor de 68 y la temperatura mayor alrededor de 124. Es decir, que en este caso el hexano, su temperatura de ebullición estará ubicado en, en la zona o el tope de la columna de la torre de destilación donde está localizado el condensador, y en la zona de revividor, que es la parte más inferior de la gráfica que corresponde a esta zona de revividor, valga la redundancia, estaría más o menos comprendido entre 124 grados Celsius. Ok, el procedimiento es el siguiente. Primero que nada vamos a localizar cada una de las fracciones correspondientes tanto a la alimentación, el destilado y el residuo. Comenzaremos por la fracción correspondiente a la alimentación, que en este caso es igual a 0,45. Trazamos una línea recta paralela a la diagonal, ok. Posterior a eso interceptamos una línea recta con el eje de las ordenadas, es decir, el eje Y, correspondiente con el valor del intercepto en la línea de operación de alimentación, que en este caso nos dio 0,64. Seguido, conseguimos obviamente un punto de intersección con la diagonal. Seguidamente localizamos la fracción del destilado, que corresponde a 0,95. Trazamos una línea vertical que corte a la diagonal. Luego procedemos a hallar su intercepto con el eje Y. En este caso corresponde a un valor de 0,31. Ok. Hallamos el punto de intersección. Vemos que esta línea cruza con la diagonal que corresponde a la de la alimentación. En ese cruce vamos a hallar obviamente otro intercepto. Seguido localizamos la fracción del residuo, que corresponde a 0,07. Lo interceptamos con la diagonal. Luego hallamos su intercepto, que corresponde a un valor de 0,07 negativo según la línea de operación. Vemos que queda corta la curva del eje de las Y hacia abajo en sentido negativo. Luego prolongamos esa misma línea o la proyectamos sobre la línea que corta o la diagonal que corta correspondiente a la línea de operación, y vamos a encontrar otro punto de intersección. En ese punto de intersección vamos a observar que existe una línea de alimentación, una línea que corresponde a la zona de agotamiento y una línea de operación que corresponde a la zona de enriquecimiento. Es decir, se van a generar tres líneas. Vuelvo y repito: línea de enriquecimiento, línea de alimentación y línea de agotamiento. A partir de esa línea vamos a construir unos escalones, como podemos observar, que van a ir tocando la curva y van a estar superpuestas sobre las líneas de operaciones. Ok, vamos realizando cada uno de los escalones. Este sería el último escalón y vemos que se generan 1, 2, 3, 4, 5 escalones, que corresponde a 5 platos más un último plato, que sería el correspondiente a la zona del rehervidor. Ok, entonces podemos observar que el plato de alimentación estaría ubicado más o menos a una temperatura por encima de 113 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura a la cual está ingresando la alimentación acá, en este punto.
Con relación al destilador, la temperatura que se estará produciendo en el destilado, ¿verdad? Estaría comprendido entre 79 y 91 grados Celsius. Y en el caso del revidor vamos a tomar en cuenta no el plato del revidor como tal, sino el plato que está antes del revidor, que sería el quinto plato. Esta sería la temperatura correspondiente al revidor, que estaría comprendida acá en este punto, estaría comprendida la temperatura entre 113 grados Celsius y 124 grados Celsius. Realizando un análisis de esta gráfica podemos observar lo siguiente: la cantidad de platos ideales según ese gráfico son igual a 5 más un plato correspondiente al revidor, es decir, 6 etapas ideales. El plato de alimentación se localiza entre el plato tercero y cuarto. La alimentación está ingresando a una temperatura superior a los 113 grados Celsius y su inclinación nos indica que se encuentra como una mezcla líquido-vapor, que también se evidencia con el factor de vaporización igual a 0,70. Cuando el factor de vaporización es igual a 1, la mezcla ingresa al plato o a la torre en forma de vapor saturado. Cuando el factor de vaporización es igual a 0, entonces la mezcla entrará como líquido saturado. Muy bien. Por último, el destilado está saliendo del condensador a una temperatura correspondida entre 79 y 91 grados Celsius. Ok, volviendo a la gráfica, aquí podemos ver los 5 platos correspondientes que nos dio la gráfica más el revidor, la temperatura correspondiente al condensador, que sería esta, entre 79 y 91, la temperatura correspondiente al revidor, que estaría correspondida entre 103 y 124. Esta inclinación nos está indicando de que la alimentación está ingresando como una mezcla líquido-vapor. Cuando esta inclinación es una línea recta, indica que la mezcla ingresa o la alimentación está ingresando como vapor saturado, que en este caso no corresponde con ese ejemplo. Ok, vemos entonces acá que lo que hicimos anteriormente con la gráfica, aquí podemos observar de una manera más detallada cómo esa gráfica de equilibrio se constituye en las siguientes partes, donde el eje de la ordenada corresponde a la fracción del componente en la fase de vapor, o la fracción del componente más volátil en la fase de vapor, igual que en el eje de las ordenadas la fracción molar del componente más volátil en la fase líquida. Vemos cómo se producen unas líneas de operaciones: la línea verde que corresponde al enriquecimiento, la azul que corresponde a la recta Q o simplemente la línea de alimentación, y la color violeta que corresponde a la recta de agotamiento. Aquí observamos que hay 6 etapas ideales. Ok, una composición de fondo que es la que corresponde a la parte de revidor, los residuos, una composición de alimentación y una composición de destilado. Muy bien. Tenemos otro ejemplo, otro problema, pero en este caso con doble alimentación. Vamos a tener dos flujos, como podemos ver en el diagrama de flujo. Se trata de la misma mezcla hexano-octano, pero van ingresando flujos a la torre: un flujo correspondiente a 18 libras mol por hora y otro flujo correspondiente a 30 libras mol por hora. El primer flujo tendrá una composición de hexano igual a 0,70, una fracción, y el segundo flujo igual a 0,30, con sus correspondientes factores de vaporizaciones. Acá el factor de vaporización del primer flujo corresponde al 80% y el segundo el 100%, en este caso la fracción sería 1. Es decir, que todo en el segundo flujo, toda la mezcla ingresa como vapor saturado, mientras que en el primer flujo la mezcla ingresa como una mezcla líquido-vapor, 80% vapor y 20% de líquido. Vemos los respectivos flujos que van a ingresar a ambos platos, tanto el plato de alimentación 1 como alimentación 2, y lo que corresponde a la
zona de agotamiento o rehervidor explicado ya anteriormente en el primer ejercicio. Aquí el destilado se obtiene con un 92% de sano y en el desecho con un 0,08 de fracción de componente más volátil correspondiente al hexano. Y un reflujo igual a 2. Realizando los respectivos balances totales y parciales en la torre de destilación según el diagrama de flujo, observamos que los flujos de entrada son F1 más F2 y los flujos de salida son el destilado más el residuo. Sustituyendo los flujos ya conocidos nos dará entonces la siguiente ecuación. El destilado sería igual a la diferencia de los 48 libras-mol por hora menos la cantidad generada de residuo en el rehervidor. Realizando un balance parcial, un balance componente, en el componente más volátil, que en este caso sería la fracción de sano que acompaña a cada corriente, nos genera entonces esta siguiente ecuación, conociendo cada uno de sus fracciones y su flujo, daría como resultado que esta ecuación nos quedará en función de residuo, acá agrupando términos, aplicando propiedades distributivas y agrupando términos semejantes y despejando W, nos quedará que ese residuo generado es igual a 26,857 libras-mol. Y el destilado, sustituyendo de la ecuación original, sería 21,143 libras-mol. Obviamente aquí está por hora, no está colocada en la diapositiva. Si realizamos un balance en el condensador, en la zona de enriquecimiento, eso nos va a generar que los flujos de entrada en el condensador es igual al vapor y los flujos de salida serían el líquido que se devuelve a la torre más el destilado. La relación de reflujo sabemos que es igual a 2, despejando L de esa relación de reflujo nos daría que es el producto de residuo por destilado y eso nos genera un flujo igual a 42,28 libras-mol. Sustituyendo de la ecuación original la cantidad de vapor, que sea la suma del líquido más el destilado, nos da como resultado 63,429 libras-mol. Haciendo un balance en el plato de alimentación, un balance general, en el plato de alimentación 1, nos dará que a ese primer plato ingresa el flujo 1, que se separa en forma de vapor, BF1 y líquido LF1. A ese plato obviamente va a ingresar un vapor bajo la forma de B2' y saldrá del mismo un vapor que se dirige hacia el condensador bajo la forma de B. De la misma manera, al plato de alimentación va a ingresar el líquido bajo la forma de reflujo que procede del condensador y que desciende por todo el plato hacia la zona del rehervidor bajo la forma de L2'. Realizando balance tanto en el plato de alimentación y en la zona de los vapores, nos va a generar las siguientes ecuaciones. Vemos que tomando en consideración cada una de las ecuaciones y el factor de vaporización, el vapor F1 nos da como resultado 14,4 libras-mol por hora y que el líquido que se desprende de la alimentación o del primer plato de alimentación 1 nos da como resultado 33,6 libras-mol por hora. En la zona de los vapores, haciendo los respectivos balances como vimos en el caso anterior, en el primer ejemplo, B2' nos va a dar como resultado 42,029 libras-mol por hora, hay una equivocación. Realizando un balance en la zona de los líquidos, nos dará como resultado 45,886 libras-mol por hora, es decir, L'. L2', también hay una equivocación ahí con la diapositiva. Seguidamente hacemos un balance en el plato de alimentación 2. De la misma manera ingresa el flujo 2 con 30 libras-mol por hora. Se desprende o se separa bajo la forma de vapor BF2 y LF2. Igualmente a ese plato ascenderá un vapor que procede del rehervidor bajo la forma de B' y
o un líquido que va descendiendo bajo la forma de L', que se dirige hacia el primer plato bajo la forma de L2', y ese vapor que se dirige al primer plato bajo la forma de B2'. Es importante señalar que la alimentación al segundo plato, el factor de vaporización me indica de que esa alimentación está ingresando en forma de vapor saturado. ¿Ok? Si ese factor de vaporización fuera cero, ingresaría como líquido saturado. Muy bien. Realizando los respectivos balances de materia, tanto en el plato de alimentación, zona de los vapores y líquidos, nos van a quedar una serie de ecuaciones muy similar al ejercicio anterior. Tomando en cuenta el factor de vaporización, nos permite entonces determinar el vapor que se desprende de la alimentación en el segundo plato, dando como resultado 30 libras mol por hora. Por lo tanto, el líquido que se desprende de esa alimentación, aquí es LF2, una equivocación, sería igual a 0 libras por mol, 0 libras mol por hora. En la zona de los vapores, realizando los respectivos balances, nos quedaría que B' sería igual a 19,029 libras mol por hora. En relación al balance en la zona de los líquidos, nos quedaría que L' dará como resultado 45,886 libras mol por hora. Una vez obtenidos los respectivos balances, tanto en los platos de alimentación o en ambos platos de alimentación 1 y 2, en la zona del condensador y revidor, zona de vapores y líquidos pertenecientes a cada plato, nos va a permitir entonces obtener las diferentes líneas de operaciones. En este 4 serían 4 líneas de operaciones. 2 correspondientes a la alimentación, una correspondiente a la zona de enriquecimiento y otra correspondiente a la zona de agotamiento. Comenzamos con la zona de alimentación. Hacemos el respectivo balance en esa zona. Hacemos un balance parcial en componentes sanos. Nos quedaría la siguiente ecuación, y despejando y en función de x, nos da como resultado esta ecuación. Entonces vamos a sustituir cada uno de los flujos que corresponden, ¿verdad?, a esta ecuación. F1, vapor procedente de esa alimentación, tanto BF1 como LF1. Sustituyendo nos va a dar como resultado que esta línea de operación de alimentación 1 tendrá una pendiente de 0,25 y un intercepto correspondiente a 0,88, intercepto con el eje Y. Seguidamente hacemos un balance en la zona de alimentación, en el plato o en el segundo plato. Realizamos un balance parcial en el componente sano, de tal manera que esto va a generar otra ecuación que nos va a permitir entonces obtener la línea de operación correspondiente al plato de alimentación 2. Como podemos observar, el resultado que nos da una pendiente 0, es decir, no hay pendiente, se forma una línea recta, y un intercepto con el eje Y igual a 0,30. Procedemos a hacer un balance en la zona de enriquecimiento, específicamente en el condensador. Hacemos un balance parcial en componentes sanos, nos da como resultado esta ecuación, despejamos Y en función de X y obtenemos esta línea de operación. Sustituimos cada uno de los flujos en la ecuación, dando como resultado que esa línea de operación de enriquecimiento tendrá como pendiente igual a 0,66 y un corte con el eje Y igual a 0,31. Por último, hacemos un balance en el revidor en la zona de agotamiento, nos da como resultado esta ecuación. Hacemos un balance parcial en componentes sanos, multiplicando en esa ecuación por cada término por su fracción en el componente sano. Despejamos Y en función de X, sustituimos los valores y nos da entonces que esa línea de operación de agotamiento dará como resultado una pendiente correspondiente a este valor y un intercepto negativo con el eje Y igual a 0,113. Según la gráfica de equilibrio sano-octano para la construcción de las etapas teóricas o ideales a la presión de una atmósfera,
podemos observar el gráfico correspondiente a la curva de equilibrio líquido-vapor hexano-octano. Como en el primer ejercicio, procederemos entonces a localizar las líneas de operación tanto de enriquecimiento, agotamiento y las líneas de alimentación. Comenzaremos entonces de la siguiente manera. Localizamos la primera línea de alimentación 1, que es equivalente a 0,70 en su fracción de sano. La interceptamos con la diagonal. Luego localizamos el intercepto que corresponde a esa línea de operación, que es igual a 0,88, trazando una línea diagonal a ese intercepto, de tal manera que vamos a encontrar un punto de intersección. Seguidamente localizamos la fracción de sano de la alimentación 2, que en este caso es igual a 0,30, trazamos una línea vertical, interceptamos con la diagonal, luego encontramos su intercepto, vemos que no tiene pendiente 0, y el intercepto con el eje Y es igual a 0,30. Seguidamente ubicamos la fracción del destilado, que es igual a 0,92, trazamos una línea vertical, interceptamos con la diagonal, luego localizamos su intercepto, en este caso el intercepto de esa línea de operación es igual a 0,31. Ok, conseguimos un punto de intersección. De la misma manera esa línea se cruza con la línea de operación 1. Ok, como podemos ver, ambas líneas acá se cruzan, se interceptan. Luego procedemos a localizar la fracción en el área de residor, es decir, la fracción de los residuos, en este caso sería 0,08. Interceptamos una línea con la diagonal, luego hallamos el intercepto que quedaría hacia abajo, hacia la eje de la abscisa, pero de forma negativa, equivalente a 0,11. De hecho no se logra ver acá en la lámina, negativo 0,11. Luego conseguimos ese punto de intersección, proyectamos esa línea recta hasta que cruce la línea de operación de alimentación 1, encontrando de esta manera un punto de intersección. Posteriormente unimos ambas líneas de operación de alimentación 1 y 2. Entonces vamos a encontrar que vamos a tener una línea de operación de enriquecimiento, una línea de operación de alimentación comprendida entre alimentación 1 y 2, y una línea de operación de agotamiento. Empezamos a construir los platos o los escalones como sigue, tocando la curva de equilibrio y por encima de la línea de operación correspondientes a cada zona, de tal manera que vamos a obtener entonces 1, 2, 3, 4 etapas ideales más el plato correspondiente a el rehervidor. Muy bien. Entonces tenemos que las etapas ideales son 4 y una que corresponde al rehervidor según el gráfico. Ahora vamos a proceder al cálculo de la eficiencia de la torre de destilación y el calor desprendido en el condensador y absorbido en el rehervidor. Para eso tenemos que tener en cuenta el cálculo de las viscosidades tanto en el tope y en el fondo de la columna mediante el uso de las coordenadas XY para líquidos orgánicos. En este sentido vamos a ver el cuadro que corresponde a esas coordenadas. Para el caso del hexano, las coordenadas XY son 14,7 y 7 respectivamente, y para el caso del octano 13,7 y 10. Lo llevamos a un cuadro. Vemos entonces que estas coordenadas son para el hexano y el octano según el gráfico anterior. Tenemos ya las coordenadas XY, que me va a permitir entonces abordar lo que respecta a las viscosidades tanto en el tope como en el fondo de la columna,
es decir, en el condensador y en el rehervidor. A partir de esas coordenadas, tanto para el hexano y el octano, vamos entonces a localizar en esta gráfica, donde observamos que relaciona la temperatura en grados Celsius y grados Rankine y la viscosidad expresada en centipoise con las respectivas coordenadas que corresponden a cada una de las sustancias o líquidos orgánicos. Tenemos acá que lleva por nombre viscosidades de los líquidos a una atmósfera de presión para las coordenadas de las sustancias orgánicas. Comenzamos primero con localizar la coordenada correspondiente, las coordenadas XY correspondiente al hexano y luego la coordenada XY correspondiente al octano. Identificamos en la gráfica la coordenada X para el hexano es 14,7 y la coordenada Y será 7. De la misma manera lo vamos a hacer con el octano. En este caso tenemos una línea verde, la coordenada X es 13,7 y la coordenada Y es igual a 10. Luego trazamos una línea recta que corte los puntos o ambos puntos de intersección para las respectivas temperaturas que se están produciendo tanto en el tope de la columna y en el fondo de la columna, es decir, en el condensador y en el rehervidor. Hacemos interceptar con este eje que corresponde a la viscosidad y de esa manera vamos a leer la lectura de la viscosidad correspondiente. Comenzamos. Tenemos entonces que para el caso del hexano, la viscosidad que corresponde en ese momento en el tope, la temperatura con la cual está trabajando es equivalente a 80. La viscosidad en ese momento sería 0,20 centipoise, justamente acá en el punto de corte con 0,2. Y de igual manera, el hexano en el tope, la viscosidad con la cual estaría trabajando, trazamos igualito una línea recta que desde 80 que pasa por este punto de intersección y cortamos este eje. La viscosidad sería entonces 0,32 centipoise. De la misma forma vamos a trazar una línea recta, pero en el caso del rehervidor, es decir, en el fondo de la columna, que pase por el hexano y que también pase por el punto de intersección de la línea correspondiente al octano. Para el caso del hexano, la viscosidad correspondiente sería a 0,14 centipoise en el caso del fondo de la columna, es decir, en el rehervidor. Y para el octano, la viscosidad con la cual estaría trabajando es igual a 0,22 centipoise. Muy bien. Aquí podemos observar entonces el resumen de lo que la gráfica nos muestra. Vemos entonces que la viscosidad del hexano en el tope de la columna, es decir, en el condensador, es mayor que en el rehervidor. ¿Okay? Mientras que en el fondo, o mejor dicho, en el tope, la viscosidad del octano aumenta con respecto al fondo. En pocas palabras, la viscosidad del octano aumenta en el tope, pero disminuye en el fondo, mientras que el hexano, la viscosidad aumenta y en el fondo disminuye. ¿Ok? Ahora vamos a proceder a calcular las fracciones molares tanto del hexano en la fase de vapor y líquida en el tope y fondo de la columna de destilación mediante el método gráfico. Para ello vamos a recurrir a la curva de equilibrio que teníamos anteriormente. Comenzaremos entonces con localizar a través de líneas rectas las fracciones molares tanto del hexano en la fase de líquida, en la fase de vapor, en la fase líquida y en la fase de vapor, es decir, Y y X, tanto en el tope y en el fondo. ¿Ok? Vamos a tomar en cuenta para el efecto gráfico los vértices de cada triángulo. ¿Ok? Los vértices de cada triángulo para localizar ambas fracciones molares. Comenzamos entonces que la fracción molar correspondiente tanto para el eje XY, es decir, en la fase líquida y en la fase de vapor, en ese punto de intersección tenemos, en la fase de vapor es equivalente a 0,93 y en la fase líquida la fracción de hexano es equivalente a 0,69. Aquí podemos ver la temperatura con la cual está trabajando en ese momento el condensador o el tope de la columna. Será comprendido entre 79 y 91, es decir, aproximadamente acá 80.
Para el caso del hervidor o el fondo, localizamos de manera similar como en el caso del tope, trazando una línea que corresponde al penúltimo plato antes del hervidor, justamente en el vértice, para hallar entonces las fracciones molares tanto en la fase líquida como en la fase de vapor. Aquí podemos observar que ese valor que corresponde tanto a X y a Y sería, para el caso de la fracción molar del hexano en el fondo, sería igual a 0,16, y para para la fracción molar en la fase líquida, es decir, X, en el fondo de la columna, es decir, en el hervidor, correspondería a 0,04. La temperatura con la cual está trabajando en este momento el hervidor, donde se está llevando a cabo el equilibrio líquido-vapor, estará comprendido entre 124 y 113 grados Celsius, específicamente acá 120. Es importante resaltar que para hallar la exactitud de esta temperatura tenemos que trabajar con escala, ¿ok? Una forma de trabajar con escala sería medir la distancia que hay desde este punto, desde aquí, de este punto, o desde este punto a este punto, es decir, desde 124 a 113, y sabemos que la diferencia de 124 menos 113 sería aproximadamente 124 menos 113, daría 11. Esos 11 grados Celsius tendrían una distancia que corresponde desde este valor a este valor. Una forma de localizarlo o una forma de hallar con exactitud los valores de temperatura en esta gráfica de equilibrio. Bueno, continuando entonces, eh, podemos resumir estos valores. Acá en la gráfica podemos ver entonces que las fracciones molares, tanto en el tope y en el fondo, en la fase de líquido y la fase de vapor, con sus respectivas temperaturas. Vemos que en el condensador la temperatura es que aproximadamente 81, exactamente 80,7, y para el caso del hervidor del fondo 120,23, alcanzando por supuesto la mayor fracción del componente más volátil del hexano en el condensador, mientras que en el fondo esa cantidad se agota, se agota, ya que ese sería el principio o el fundamento de este caso de la rectificación, alcanzar el mayor grado de pureza del componente más volátil en el proceso de destilación mediante el reflujo. Muy bien, continuamos. Para hallar entonces la volatilidad relativa, es necesario conocer la volatilidad promedio o la volatilidad relativa promedio en el tope y fondo de la columna de manera gráfica. Para eso empleamos esta ecuación o esta fórmula que me relaciona la fracción molar tanto del componente más volátil en la fase de vapor y líquida, y la fracción molar del componente menos volátil tanto en la fase de vapor y fase líquida. ¿Ok? Una vez que encontremos la volatilidad relativa tanto en el tope como en el fondo, sacamos el promedio mediante esta pequeña fórmula. ¿Ok? Aquí podemos observar, aplicando la fórmula, el valor obtenido de la volatilidad relativa en el tope es equivalente a 8,5. Recuerda que este es un número adimensional. Y la volatilidad relativa en el fondo es igual a 4,57. La volatilidad relativa promedio, entonces, tomando en cuenta esos dos valores, equivaldría a 6,54. Ok. Ahora calculamos la viscosidad promedio. Para hallar la viscosidad promedio vamos a partir de esta fórmula. La viscosidad en el tope está relacionado con la viscosidad del hexano, la fracción del hexano en la fase líquida más la viscosidad del octano multiplicado por la fracción del octano en la fase líquida. Aplicando esta pequeña fórmula y sustituyendo cada uno de los valores encontrados anteriormente, encontramos que la viscosidad en el tope equivale a 0,25 centipoise. Y para el caso del fondo, aplicando una fórmula similar, ¿ok?,
sería, o la misma fórmula, sería tip boys. Si promediamos ambos valores, es decir, la viscosidad en el tope más la viscosidad del fondo, el promedio entre ellas dos sería un valor aproximado de 0,245. Muy bien. Es importante recordar que cuando una mezcla binaria se somete a un proceso de evaporación en un sistema cerrado donde se controla la presión y la temperatura, parte de esa mezcla, cuando alcanza su punto de burbuja, se habla de punto de burbuja porque estamos hablando de una mezcla que está constituida por dos sustancias miscibles en una sola fase. Si habláramos de sustancias puras que se someten a un proceso de calentamiento, llámese evaporación, no hablaríamos de punto de burbuja, sino punto de ebullición. El punto de burbuja es aquel punto, aquella temperatura a través del cual comienza a aparecer la primera burbuja para pasar del estado líquido al estado gaseoso. El caso contrario, cuando ese gas comienza a condensar a medida que transcurre o se incrementa la temperatura, cuando aparecen las primeras gotas de condensado, es lo que se va a denominar punto de rocío, es decir, la temperatura a través de la cual la mezcla binaria, o en este caso comienza a condensarse. En el equilibrio líquido-vapor, parte de esa mezcla, o la mezcla como tal, los componentes, tanto el más y menos volátil, establece un equilibrio en ambas fases. Es decir, parte del componente más volátil pasará al estado de vapor junto con el componente menos volátil. Parte del componente más volátil estará o quedará en la fase líquida, ¿verdad? Y parte del componente menos volátil o más pesado, vamos a llamarlo así, quedará también en la fase líquida. Es decir, el componente más ligero pasa a la fase de vapor, se enriquece y se agota en la fase líquida. Por lo tanto, las fracciones molares de ambos componentes, más y menos volátil, en la fase de vapor, la suma de las fracciones molares debe ser igual a la unidad, y lo mismo ocurre con las fracciones molares de ambos componentes, más y menos volátil, en la fase líquida. Es decir, las fracciones molares debe ser igual, o la suma de ambas fracciones es igual a la unidad. Por eso es que vemos en las diapositivas anteriores que esas fracciones molares, si sumamos ambas fracciones de ambos componentes, debe darle 1. Ok. Si multiplicamos la volatilidad promedio por la viscosidad promedio, obtenemos este valor, 1,60. ¿Qué hacemos con ese valor? Nos vamos a una gráfica denominada, para hallar la eficiencia de los platos, de la correlación de O'Connell. Con esta gráfica nos introducimos con el valor o el producto de la volatilidad por la viscosidad promedio, que sabemos que nos dio 1,60. Lo hacemos o lo interceptamos con la curva que corresponde a la eficiencia. Ese punto de intersección, trazamos una línea recta paralela al eje Y encontramos de esta manera la eficiencia con la cual está trabajando la torre de destilación, o la eficiencia de los platos, para este ejemplo en particular. Aquí podemos ver una gráfica con más detalle, tomada del manual de diseño de proceso de eficiencia de plato con relación a O'Connell del manual de PDVSA. Igual, el mismo caso anterior, hacemos considerar el valor de 1,6, interceptamos con la curva, hallamos el punto de intersección, trazamos una línea recta paralela al eje Y de esa manera conseguimos la eficiencia. Aproximadamente aquí tenemos el valor 44%. Para el cálculo de los platos reales recurrimos a esta fórmula que relaciona la eficiencia
la relación existente entre el número de platos teóricos y el número de platos reales multiplicado por 100. Si despejamos el número de platos reales de la ecuación de esta manera, por lo tanto, si sustituimos los valores de la eficiencia y el número de etapas teóricas o ideales encontradas, nos dio o nos dará como resultado lo siguiente: ese número de platos reales que se requieren para llevar a cabo el proceso de separación de ambos componentes, en este caso el hexano y el octano, para alcanzar ese nivel de eficiencia y a su vez alcanzar esa composición en el condensador y ese agotamiento en el fondo de la columna, se debe requerir en el diseño de esa torre mínimo 9 platos reales más la etapa que corresponde al condensador más la etapa que corresponde al revidor. Quedaría en total entonces 11 etapas reales. Ok. Para determinar seguidamente el calor absorbido en el revidor, debemos proceder de la siguiente manera. Tenemos acá el diagrama de lo que ocurre en el revidor. Sabemos que en el revidor ingresa una corriente líquida o un flujo líquido que desciende a través de la columna, que procede del condensador y que a medida que va descendiendo, ¿verdad? Se va agotando en el componente más ligero, que en este caso sería en el octano. Esa parte de ese líquido se separa en forma de producto o residuo o desecho, ya con el componente más ligero agotado, y parte de él sale del revidor, que se devuelve nuevamente a la columna de destilación y que asciende a través de los platos hasta llegar nuevamente al condensador. Ese flujo, según los cálculos y según los balances, nos dio 19,029 libras mol por hora. Entonces, para determinar el calor absorbido en el revidor, simplemente vamos a multiplicar el flujo másico de vapor que sale del revidor por la diferencia de entalpía, o también lo vamos a multiplicar por el calor latente promedio de vaporización que se lleva a cabo en esta etapa, o en este caso en el revidor. Sabemos que la temperatura que se está produciendo en el revidor, según la gráfica de equilibrio que analizamos anteriormente, es de 120,23 grados Celsius, y que la fracción del componente más volátil en este momento, en la fase de vapor, corresponde a 0,08. Para determinar el calor latente de vaporización para ambas sustancias, en este caso para el hexano y el octano, vamos a recurrir al siguiente diagrama. Este diagrama está expresado en el sistema inglés de medida, por lo tanto debemos realizar una conversión al sistema internacional para expresar el calor latente en kilocalorías kilogramos. Podemos observar que en este gráfico las coordenadas tanto para el hexano y octano son distintas a las coordenadas expresadas para el diagrama en el sistema internacional. Aquí podemos ver, para el caso del hexano, las coordenadas correspondientes XY son 3,5 y 18,7, y la temperatura crítica correspondiente es 293. Entonces, la temperatura que tenemos en el revidor es 120 grados Celsius. Eso equivale a 248 grados Fahrenheit. Restamos la crítica menos la temperatura que está en el revidor. Eso nos dará como resultado 45 grados Fahrenheit. Con 45 grados Fahrenheit nos ubicamos en la gráfica. Acá trazamos una línea recta. Previo a esto debemos localizar las coordenadas para el hexano, que sería 3,5 aquí, y lo hacemos coincidir con 18,7. Conseguimos este punto de intersección
por donde va a pasar la línea que corta tanto al punto de intersección y a la escala que corresponde al calor latente. En este caso, el calor latente que encontramos según el punto de corte sería 35 BTU, es decir, entre 30 y 40 a la mitad, 35 BTU por libra. Si lo transformamos a kilocalorías kilogramos, eso equivale a 19 kilocalorías kilogramos. Para el caso del octano, las coordenadas son muy similares al hexano. Tenemos que es 3,6 y 13,8, lo ubicamos acá. Aproximadamente tuve que hacer una separación para que se pueda ver la diferencia, pero está muy cercano al 3,5. Y hacemos coincidir con 13,8, que estará muy cercano al 14. Luego, la diferencia entre la temperatura crítica, en este caso para el hexano es 565, perdón, para el octano, que es 565, lo vamos a restar de la temperatura en el hervidor, es decir, 248, y nos da como resultado que esa temperatura es 317 grados Fahrenheit. Lo ubicamos acá, los 317, en la escala de temperatura, trazamos una línea recta que pase por el punto de intersección de las coordenadas hasta que corte la línea correspondiente al calor latente, y esto equivale a 124 BTU por libras, que hace transformado en el Sistema Internacional de Medidas nos da como resultado 68,70 kilocalorías kilogramos. De esta manera y sencilla es que se localizan, o la manera de nosotros determinar los calores latentes para diferentes sustancias orgánicas, conociendo las coordenadas XY de ambas. Resumiendo los resultados obtenidos de la gráfica anterior, en un cuadro resumen, observamos entonces que cada una de las temperaturas críticas y coordenadas para ambos o ambas sustancias, el hexano y el octano, nos arrojó como resultado para el hexano 45 grados Fahrenheit y para el octano 317 grados Fahrenheit. Esto es producto de haber restado la temperatura crítica de la temperatura en el rehervidor. En este caso fue 120, tanto para el hexano como para el octano. Una vez interceptados estos valores, diferencias de temperaturas críticas, con las coordenadas y el eje que corresponde al calor latente, encontramos que para el caso del hexano corresponde a 19 kilocalorías kilogramos y para el octano 68,70 kilocalorías kilogramos. Seguidamente, como dato importante, debemos tener en cuenta los pesos moleculares tanto del hexano como el octano para hacer una transformación de unidades. Aquí observamos que para hallar el calor latente del hexano y transformarlo a kilocalorías libra mol, debemos aplicar estos factores de conversión, de tal manera que vamos a obtener 742,72 kilocalorías por libra mol de esta sustancia. Y de igual manera lo vamos a hacer para el octano, aplicando los mismos factores de conversión, es decir, transformar los kilogramos o las libras a kilogramos, los kilogramos a libra y las libras a libra mol. Muy bien. Para el caso del calor latente del octano arrojó como resultado 3.560 kilocalorías por libra mol. Con este resultado vamos a determinar más adelante lo que es el calor en el rehervidor. Como dato importante, debemos tomar en cuenta que la fracción del hexano, del componente más volátil, agotado en el momento en el rehervidor, es equivalente a 0,08. Aplicando entonces la fórmula, calor latente promedio no es más que el calor latente del hexano multiplicado por su fracción
en la fase de vapor más el calor latente del octano por la fracción del octano en la fase de vapor. Sustituyendo los resultados nos arrojará el siguiente valor: 3.334,62 kilocalorías por libra mol, que sería el calor latente promedio para ambas sustancias, tanto el hexano y el octano, en el revidor. Aplicando la fórmula de calor absorbido en el revidor, no es más que el flujo másico de vapor que se desprende o sale del revidor por su calor latente promedio. Aquí hay una equivocación. Sustituyendo los valores nos dará como resultado que ese calor que está absorbiendo el revidor es igual a 63.454,48 kilocalorías por hora. Gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad.